El aire dentro del espejo olía a dinero viejo y a humedad de champán derramado sobre terciopelo carmesí. No era un lugar al que se llegara caminando desde la calle. Se llegaba después de cruzar 3 puertas custodiadas por hombres de mandíbula cuadrada y auriculares invisibles, de descender por una escalera de mármol negro que parecía tragarse la luz, de susurrar un nombre al oído de un anfitrión que decidía si merecías estar del lado correcto del espejo. Esa noche, el lado correcto estaba más lleno que de costumbre. Los rumores habían volado por los grupos de WhatsApp de la élite porteña, por los mensajes cifrados que los asistentes personales enviaban, mientras ajustaban agendas imposibles. Dmitry Volkov estaba en la ciudad, el zar del acero, el hombre que había comprado media Ucrania y vendido el alma industrial de 3 países, sin que nadie pudiera probarlo. Había elegido el espejo para su primera noche en Buenos Aires. Nadie sabía por qué. Algunos susurraban que venía a comprar un banco, otros que buscaba esposa entre las hijas de las familias más antiguas. Pero todos, absolutamente todos, querían ser vistos cerca de él. La puerta se abrió con un golpe seco que no fue ruidoso, pero que cortó el murmullo general como una navaja. Dmitry Volkov no entró caminando, entró poseyendo. Medía 1,85, pero parecía más alto porque el espacio a su alrededor se vaciaba por puro instinto de supervivencia. Su traje, cortado en Savile Row por un sastre que solo aceptaba clientes por recomendación real, era de un azul tan oscuro que parecía negro hasta que la luz revelaba vetas líquidas. Los zapatos, cordobanes italianos, resonaban contra el mármol con el ritmo preciso de quien nunca ha tenido que esperar a nadie. El anfitrión, un hombre de 60 años llamado Renzo, que había visto pasar a presidentes y narcos por su salón, hizo una pequeña inclinación de cabeza que bordeaba la reverencia. «Señor Volkov, su mesa está lista», no dijo por favor. Tampoco hizo falta. Dmitry no respondió. Su mirada, de un gris que algunos llamaban glacial y otros simplemente muerto, barrió el salón con la lentitud de un francotirador, evaluando un campo de batalla. Vio los cuerpos enderezarse, las sonrisas ensayarse, las miradas esquivas de quienes querían saludarlo, pero no se atrevían a ser los primeros. Vio a los hombres de negocios locales ajustarse las corbatas como si eso pudiera equipararlos a él. Vio a las mujeres de la alta sociedad cruzar las piernas con calculada indiferencia, los diamantes centelleando bajo las luces tenues como señuelos. No le interesaba nada de eso. Llegó a su mesa, una isla de terciopelo azul junto a la barra de cristal tallado, y se dejó caer en el sillón con la gracia cansada de un depredador que ha comido demasiado. Sus 2 guardaespaldas, hombres de rasgos eslavos y mirada vacía, se disolvieron entre las sombras cercanas. Dmitry sacó un teléfono de su chaqueta, lo miró un segundo como si fuera un insecto molesto y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Luego, sin levantar la vista hacia nadie, hizo chasquear los dedos. El sonido fue agudo, autoritario, obsceno en su falta de necesidad. Renzo había estado a 3 metros, listo para asignar a la mejor camarera, pero el chasquido era innecesario. Cualquier persona en ese salón habría dejado su propia cena para atender a Dmitry Volkov, pero él no quería a cualquiera. Quería demostrar que podía llamar con un chasquido y el mundo vendría. Una figura se detuvo junto a la mesa. No corrió, no se apresuró, no hizo el amago de sonrisa servil que todos esperaban. Simplemente estuvo allí, con la bandeja bajo el brazo, esperando. Lara llevaba 3 años, 4 meses y 12 días trabajando en el espejo. Eso lo sabía ella, porque todas las noches, antes de ponerse el delantal negro que le llegaba hasta las rodillas, contaba las cicatrices invisibles. La vez que un ministro le agarró la muñeca con demasiada fuerza, porque su copa tardó 30 segundos en llegar, la vez que la esposa de un empresario le escupió la palabra provinciana, porque Lara no supo recomendar un vino que no existía. La vez que un jeque le arrojó un billete arrugado a la cara y le dijo: «Cambia esto, negrita», y ella lo cambió con una sonrisa que le dolió 3 días en los dientes de tanto apretarlos. Lara no era bonita, en el sentido que esa élite entendía. No tenía el pelo lacio y castigado por alisados químicos, sino una melena rizada y oscura que recogía en un moño bajo y torcido, porque no le pagaban lo suficiente para comprar horquillas que duraran toda la noche.
No tenía uñas acrílicas con diseños franceses, sino las uñas cortas, limpias, mordisqueadas en los bordes cuando nadie miraba. No usaba maquillaje, porque el gerente le había dicho una vez que las camareras deben verse limpias, no bonitas, y ella había guardado esa frase en el mismo lugar donde guardaba los billetes de propina que los ricos dejaban caer como limosna. Pero tenía algo que ninguno de ellos tenía. Había crecido en un barrio donde las palabras no y basta se aprendían antes que el propio nombre. Había visto a su madre levantarse a las 4 de la mañana para limpiar casas ajenas y volver con las manos agrietadas para cocinar en la propia. Había aprendido a leer la violencia en los gestos antes de que la violencia llegara a los gestos. Y había jurado, con 13 años y el puño cerrado contra la almohada, que nadie, nunca, la iba a hacer sentir pequeña otra vez. Ese juramento era su religión. Y esa noche, Dmitri Volkov estaba a punto de blasfemar. Una copa de Romanée Conti, dijo él, sin levantar la vista del teléfono que volvía a tener en la mano. Lara no se movió. No por rebeldía teatral, sino por un principio que había costado años construir. Ella no servía a quien no la miraba. Podía servir al hombre más rico del mundo, si él la miraba a los ojos y pedía con la decencia mínima que se le exige a un ser humano. Pero no servía a dedos que chasqueaban, a frentes que no se alzaban, a cuerpos que trataban el suyo como un mueble con pulso. El silencio se alargó. Dmitri levantó la vista con una lentitud que parecía perezosa, pero era, en realidad, el primer latido de una ira contenida. Sus ojos grises encontraron a Lara, la recorrieron de arriba a abajo con la misma atención que prestaría a un mueble que estaba fuera de lugar. ¿Eres sorda?, preguntó. Su voz era grave, con un acento que mezclaba el ruso nativo con el inglés de los negocios internacionales. No era una pregunta. Era el primer golpe. Lara mantuvo la bandeja apoyada en la cadera, el peso del cuerpo distribuido en ambas piernas como le habían enseñado en el único curso de atención al cliente que el club le había pagado. No, señor, oigo perfectamente. La respuesta fue tan neutra que desarmó por un segundo. Dmitri no estaba acostumbrado a la neutralidad. Estaba acostumbrado al miedo, que huele a sudor contenido, o a la adulación, que huele a perfume barato y desesperación. La neutralidad de Lara era un territorio desconocido, y él no era hombre al que le gustaran los territorios desconocidos. Entonces dijo, dejando el teléfono sobre la mesa con un golpe más seco que el anterior, cuando yo pido una copa de Romanée Conti, ¿qué es lo que haces? Depende, respondió Lara, y esta vez hubo 1 milímetro de filo en su voz, tan pequeño que casi pasaba desapercibido si no se estuviera buscando. Si usted me mira a los ojos y me pide el vino como se le pide a una persona, se lo traigo. Si sigue chasqueando los dedos como si estuviera llamando a un perro, no. El silencio que siguió no fue un silencio cualquiera. Fue el silencio de 40 personas que habían estado observando la escena con el rabillo del ojo y que ahora dejaban de disimular. Las copas se quedaron a medio camino entre la mesa y los labios. Las conversaciones murieron en las gargantas. Alguien dejó caer una servilleta al suelo y el ruido de la tela contra el mármol sonó como un disparo. Dmitri Volkov sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón que ha visto sangre en el agua y está calculando el ángulo exacto del ataque. Se recostó en el sillón, cruzó una pierna sobre la otra y por primera vez en la noche dedicó su atención completa a un ser humano que no fuera él mismo. ¿Cómo te llamas? Lara. Lara repitió, saboreando la palabra como si fuera un ingrediente exótico. Dime, Lara, ¿sabes cuánto cuesta una botella de Romanée Conti? Sé lo que cuesta en la carta. $6,000. 6,000, asintió él, metiendo una mano en el bolsillo interior de la chaqueta, con la lentitud deliberada de quien está construyendo una escena. Eso es lo que cuesta la botella. Pero yo no he pedido una botella. He pedido una copa. Una sola copa. ¿Sabes cuánto cuesta una copa en este lugar? Lara no respondió. Sabía perfectamente. $800. Había servido esa misma copa 3 veces en los últimos 6 meses. Siempre a hombres que querían demostrar que podían gastar $800 en algo que terminaría en un baño de porcelana. 2 horas después, Dmitri sacó un billete del bolsillo. No era un billete cualquiera.
Era un billete de $1000, de esos que en Argentina casi nadie veía en físico, porque circulaban en cuentas offshore y transacciones bancarias. Lo dejó sobre la mesa, al lado del teléfono, y lo empujó con un dedo hacia el borde donde estaba Lara. Eso es para la copa, dijo. El resto es para que te compres algo bonito, o para que te arregles esas uñas. Lo que prefieras. La risa que acompañó a esas palabras fue baja, gutural, compartida por 2 o 3 hombres de la mesa vecina que habían estado escuchando y que ahora se permitían reír, porque el jefe había dado permiso. Una mujer de vestido rojo soltó una carcajada aguda, como una gaviota herida, y luego se tapó la boca con la mano, como si hubiera dicho algo indecoroso. Lara miró el billete. Lo miró como se mira un objeto que no pertenece a tu mundo, pero que te han lanzado a los pies. Luego, con una calma que le costó más de lo que nadie podría imaginar, tomó el billete entre sus dedos de uñas cortas y lo deslizó de vuelta hacia él con la misma suavidad con que se aparta una rama que obstruye el camino. No trabajo con propinas de humillación, dijo, y su voz no tembló porque Lara había aprendido, en 3 años de tragar insultos, que el temblor es el primer síntoma de la derrota. Si quiere el vino, me lo pide bien. Si no, hay otros 7 camareros en esta sala que estarán encantados de chasquear los dedos con usted. La palabra usted sonó en sus labios como un insulto más afilado que cualquier grosería, porque la cortesía, cuando se usa con quien no la merece, se convierte en un arma de precisión quirúrgica. Dimitri no se movió, pero algo en su rostro cambió. La sonrisa desapareció y en su lugar apareció una expresión que sus asesores financieros conocían bien. Era la expresión que ponía justo antes de destruir a alguien. No la expresión de la ira descontrolada, sino la de la ira controlada, la que se guarda en una caja de herramientas mentales y se usa con la frialdad de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Se puso de pie. El movimiento fue tan repentino que los guardaespaldas dieron medio paso adelante antes de detenerse. Dimitri midió a Lara con la mirada, y esta vez no fue la mirada distraída de quien evalúa un mueble. Fue la mirada de quien ha decidido que un obstáculo debe ser removido, pero que primero quiere divertirse un poco. «Sabes que me gusta de ti, Lara», dijo, y su voz se elevó lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan cada palabra. «Me gusta esa actitud, esa dignidad de manual, muy latina, muy... ¿De dónde eres? ¿Paraguay? ¿Bolivia? ¿O sos porteña pero con aspiraciones?» El golpe fue tan preciso como quirúrgico. En el espejo, el origen de una camarera no era un dato biográfico, era un marcador de casta. Las camareras del lugar eran todas de provincias o de países limítrofes, y la élite local las trataba con la misma condescendencia con que se trata a un mueble bonito que puede romperse y reemplazarse. Preguntar de dónde eras en ese tono no era una pregunta, era decir tú no perteneces a este lugar, y yo sí, y nunca vas a dejar de ser la que sirve mientras yo soy el que consume. Lara sintió el golpe en el estómago. No porque fuera cierto o falso, sino porque la intención era tan clara como una puñalada. Pero había aprendido, en 13 años de barrio y 3 años de camarera, que el dolor se devuelve o se transforma, y ella no estaba dispuesta a devolverlo. «Soy de José León Suárez», respondió, y nombró su barrio con la misma dignidad con que otro nombraba una dirección en Puerto Madero. «¿Y usted, de dónde es?» La pregunta flotó en el aire como un desafío. Dimitri arqueó una ceja. Nadie le preguntaba de dónde era en ese tono. Nadie le preguntaba nada en ese tono. «San Petersburgo», respondió, y la palabra sonó en su boca como un título nobiliario. «Ah», dijo Lara, y su «ah» fue tan neutro, tan carente de admiración, que pareció desinflar la palabra. «Entonces, los dos estamos lejos de casa». Hubo una pausa. Los hombres de la mesa vecina dejaron de reír. La mujer de vestido rojo se quedó con la boca entreabierta, porque Lara, con esa frase, había hecho algo que ninguno de ellos se atrevía a hacer. Había puesto a Dmitri Volkov en el mismo plano que ella, no abajo, no arriba, en el mismo plano. 2 personas lejos de casa. Dmitri bajó la mirada hacia el billete que ella había devuelto, luego hacia ella. Y por un instante, algo que podría haber sido respeto, o podría haber sido rabia contenida, brilló en sus ojos. Pero eligió la rabia. «¿Sabes qué?», dijo,
y esta vez su voz se elevó aún más, arrastrando la atención de todo el salón. Me aburren las camareras con principios. Son como los pobres con orgullo, un espectáculo patético. Pero ya que no quieres mi dinero, ¿qué tal si me pagas con otra cosa? Se dio media vuelta hacia la pista de baile, que estaba vacía, iluminada por un haz de luz ámbar que caía desde el techo de espejos. Extendió un brazo en un gesto que quería ser magnánimo, y era, en realidad, una orden. «Baila conmigo», dijo. «Un baile. Si me das un baile que valga la pena, te pido el vino con por favor y todo. Si no», dejó la frase en el aire, con la amenaza implícita de que la noche de Lara terminaría con una llamada al gerente, con un despido silencioso, con el currículum manchado por la palabra problemas de actitud, que en el rubro de la hotelería era equivalente a una condena perpetua. Pero la risa que acompañó a sus palabras no vino solo de los hombres de la mesa vecina. Esta vez se extendió como una mancha de aceite. Las mesas de atrás, los sillones de las esquinas, incluso algunos de los camareros varones que miraban de reojo mientras fingían limpiar copas, todos se sumaron a la risa, porque la imagen era perfecta. Dmitri Volkov, el zar del acero, bajándose al nivel de una camarera para humillarla en una pista de baile. Era el entretenimiento que nadie había pedido, pero que todos querían ver. Lara sintió el calor de 40 pares de ojos sobre su espalda. Sintió la risa como un peso físico, como si alguien hubiera puesto una mano en su nuca y estuviera empujándola hacia abajo. Sintió por un segundo el vértigo de ser el centro de un escenario que no había elegido. Y entonces, en lugar de bajar la cabeza, la levantó. «Te acepto el desafío», dijo. Y su voz no fue un susurro, fue una campanada. Fue el sonido de una puerta que se cierra detrás de alguien que sabe que no va a volver a entrar igual. Dmitri sonrió otra vez, y esta vez la sonrisa era ancha, segura. La sonrisa de un hombre que nunca ha perdido una partida porque siempre ha sido él quien inventa las reglas. Extendió una mano hacia ella, con la palma hacia arriba, en un gesto que era a la vez una invitación y una trampa. Lara no tomó su mano. «Mis reglas», dijo. «Bailamos lo que yo elija». El murmullo que recorrió el salón fue eléctrico. Nadie, nunca, le había puesto condiciones a Dmitri Volkov en público. Nadie se atrevía a negociar con él en un escenario donde él era el sol y todos los demás, meros satélites. Dmitri entrecerró los ojos. Durante un segundo, el salón entero contuvo la respiración. Sus guardaespaldas tensaron los hombros. Renzo, el anfitrión, hizo un gesto casi imperceptible hacia la puerta, como calculando la distancia hasta la salida de emergencia. «Está bien», dijo Dmitri, y la concesión fue tan inesperada que alguien soltó un suspiro audible. «Pero que sea bueno. Porque si me aburres, Lara de José León Suárez, no vas a tener que preocuparte por tu trabajo. Vas a tener que preocuparte porque alguien vuelva a contratar a una camarera que le dijo que no a Dmitri Volkov». La amenaza era tan real como el mármol bajo sus pies. Lara lo sabía. Sabía que en el espejo, el gerente le había advertido en su primera semana. Los clientes no se equivocan nunca, aunque se equivoquen. Sabía que su contrato tenía una cláusula de idoneidad que podía activarse sin indemnización si se consideraba que había dañado la imagen del establecimiento. Sabía que, después de esa noche, su nombre circularía en las listas negras no escritas que los dueños de los bares y clubes de Comunado. Puerto Madero compartían en grupos de WhatsApp, con el mismo desdén con que compartían memes. Sabía todo eso, y aún así, caminó hacia la pista de baile con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto, como si fuera ella la dueña del salón y Dmitri Volkov, apenas un invitado que había tenido la suerte de que ella le concediera un minuto de su tiempo. El haz de luz ámbar cayó sobre ella cuando llegó al centro de la pista. Por un momento, Lara no fue una camarera con un delantal negro y zapatos de suela de goma que le dolían después de 8 horas de pie. Fue otra cosa. Fue la mujer que había sido antes de que la vida la empujara detrás de una bandeja, la que bailaba en el patio de la casa de José León Suárez mientras su madre colgaba la ropa y los vecinos aplaudían desde los balcones, la que había soñado con ser bailarina hasta que el dinero para las clases se acabó y los sueños se convirtieron en turnos dobles y propinas que no alcanzaban para pagar el alquiler. Dmitri la siguió con una lentitud deliberada
disfrutando cada paso, cada segundo en que ella esperaba en el centro del escenario, mientras él se tomaba su tiempo para llegar. Cuando estuvo frente a ella, la volvió a medir con la mirada, y esta vez sus ojos se detuvieron en sus manos, en sus uñas cortas, en las pequeñas grietas de sus nudillos que delataban las horas lavando copas y frotando manchas de vino. «Vas a bailar con esos zapatos», dijo, señalando el calzado negro de suela gruesa que usaba el personal. «Es casi patético». «Voy a bailar con lo que tengo», respondió Lara, y en su voz no había disculpa. «Siempre he bailado con lo que tengo». La orquesta, que había estado tocando un jazz suave y discreto, hizo una pausa. El pianista, un hombre de barba canosa, que había visto pasar 1000 noches en el espejo, miró hacia Lara con una mezcla de curiosidad y respeto. Ella le devolvió la mirada y, sin decir una palabra, movió la cabeza en un gesto casi imperceptible. El pianista sonrió. Era la primera vez que una camarera le pedía una canción con la mirada, y era la primera vez que esa camarera tenía los ojos de todo el salón puestos en ella. Apoyó los dedos sobre las teclas y dejó caer los primeros acordes de un tango. No cualquier tango. La comparsita, pero no la versión lenta y melancólica que todos conocían. La versión que él tocaba era la original, la de 1916, la que todavía tenía la furia del barrio en las entrañas, la que no se bailaba con abrazos de salón, sino con cuerpos que se buscaban para destruirse o para salvarse. Dimitri arqueó una ceja. No esperaba un tango. Esperaba una bachata, un reggaetón, algo que pudiera dominar con la fuerza bruta de su cuerpo. Pero el tango era territorio de precisión, de engaño, de pies que dicen una cosa mientras los brazos dicen otra. Lara levantó un brazo y lo dejó caer sobre el hombro de Dimitri, con la autoridad de quien coloca una espada sobre un escudo. Su otra mano encontró la de él, no para tomarla, sino para guiarla hacia su cadera con un movimiento seco, imperativo. «No vas a llevar tú», murmuró, tan cerca de su oído que solo él pudo escucharla. «Voy a llevar yo». Y antes de que Dimitri pudiera reaccionar, antes de que su orgullo pudiera armarse para resistir, ella dio el primer paso. El mundo se detuvo. El primer paso de Lara no fue un paso, fue una declaración de guerra. Su pie izquierdo se deslizó hacia atrás con la precisión de un cirujano que conoce cada milímetro del cuerpo sobre el que opera, y arrastró a Dimitri hacia adelante, antes de que él pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo. El peso del hombre, sus 105 kilos de músculo y arrogancia, se desplazaron por inercia, y por un instante, el zar del acero tropezó. No cayó, porque la mano de Lara sobre su hombro lo sostuvo con una firmeza que no parecía pertenecer a sus brazos delgados de camarera, pero su pie derecho golpeó el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio del salón. Fue un desliz, un milisegundo de descontrol, pero en el espejo, donde cada gesto era observado, medido, cotizado, ese pequeño traspié tuvo el impacto de un terremoto. Alguien dejó escapar una risa ahogada. Alguien más murmuró algo que sonó a «Dios mío». Y la mujer del vestido rojo llegó una mano a su garganta como si estuviera presenciando un accidente. Dimitri sintió el calor subir por su cuello. No era vergüenza, él no conocía la vergüenza. Era algo peor. Era la conciencia abrupta de que el guión que había escrito no se estaba cumpliendo. Él debía ser el sol en esa pista, el centro de gravedad alrededor del cual ella orbitaría como un satélite deslumbrado. En cambio, estaba allí, con el pie adelantado, el torso ligeramente inclinado hacia ella, sostenido por la mano de una camarera que no había pedido permiso para liderar. «¿Qué estás haciendo?», susurró, y su voz era un hilo de acero tensado. «Bailar», respondió Lara, y sus labios dibujaron una sonrisa que no era dulce ni provocadora. Era la sonrisa de quien acaba de descubrir que el monstruo bajo la cama tiene los pies de barro. «Dijiste que bailara». «Estoy bailando». La orquesta se desplegó a su alrededor como un ejército que hubiera estado esperando su señal. El pianista, con los dedos volando sobre las teclas, aceleró el ritmo justo lo suficiente para convertir la comodidad en vértigo. El violín entró con un gemido agudo que parecía salir de las entrañas del bandoneón imaginario, y el contrabajo, con sus cuerdas gruesas, marcó el pulso de un corazón que latía demasiado rápido. Lara giró. Fue un giro seco,
de esos que en el tango se llaman molinete, donde la mujer no rodea al hombre, sino que lo usa como eje mientras sus pies trazan un círculo perfecto alrededor de él. Pero ella no hizo el molinete que Dimitri conocía, ese en el que el hombre sujeta la cintura y la mujer se deja llevar como una flor en el viento. El molinete de Lara fue diferente. Ella no se dejó llevar. Ella tomó el brazo de Dimitri, lo extendió como si fuera la barra de un carrusel y se desplazó a su alrededor con una velocidad que hizo que el aire silbara entre los pliegues de su delantal. Los zapatos negros de suela de goma, los mismos que había usado durante 3 años para caminar en puntas de pie entre mesas y esquivar codos de clientes ebrios, se convirtieron en sus aliados. La goma contra el mármol producía un chirrido sutil, un sonido que en cualquier otro contexto habría sido vulgar, pero que allí, bajo la luz ámbar y con los acordes de la comparsita llenando el espacio, sonó como la afirmación más poderosa. Yo bailo con lo que tengo, y lo que tengo me sobra. Dimitri intentó recuperar el control. Su mano, que había quedado flácida contra la cadera de Lara después del primer paso, intentó apretarse, marcar el ritmo, imponer la dirección, pero Lara no estaba donde él creía que estaba. Cuando él quería llevarla hacia la derecha, ella iba hacia la izquierda. Cuando él intentaba marcar una pausa, ella aceleraba. Cuando él apretaba su cintura para inmovilizarla, ella se soltaba con un giro tan rápido que su mano quedó suspendida en el aire, sosteniendo nada, como un actor que ha olvidado su siguiente línea. El salón entero había dejado de fingir que no miraba. Los hombres de negocios, que momentos antes susurraban sobre acciones y fideicomisos, tenían las copas olvidadas en las mesas. Las mujeres, que habían estado cruzando piernas y ajustándose los escotes con la esperanza de captar la atención de Volkov, miraban a Lara con una mezcla de fascinación y algo que podría haber sido envidia, pero era, en realidad, un recuerdo incómodo de la última vez que ellas mismas habían bailado como si nadie las estuviera mirando. Los camareros, los mismos que habían compartido con Lara los turnos de 12 horas y las quejas silenciosas en la cocina, se habían detenido en medio de sus recorridos, con las bandejas apoyadas contra los muslos, los ojos fijos en esa mujer que ya no era su compañera de trabajo sino otra cosa, algo que nunca habían visto antes. Renzo, el anfitrión, se llevó un dedo al auricular que llevaba en el oído derecho y susurró algo que nadie escuchó, pero su rostro había cambiado. La expresión de preocupación que había tenido cuando Dimitri chasqueó los dedos se había transformado en algo más parecido al asombro de un hombre que ha estado 30 años en el negocio y cree haberlo visto todo, solo para descubrir que no. Porque Lara no solo bailaba. Lara estaba contando una historia con cada movimiento. El tango, en su esencia más pura, es la historia de 2 personas que se enfrentan porque no pueden abrazarse sin lastimarse. Es una pelea coreografiada, un duelo donde cada paso es un argumento y cada giro, una refutación. Y Lara, que había crecido escuchando a su abuelo contar las historias de los viejos bailarines de la esquina de Suárez y Malaber, que había pasado las tardes de su infancia con los pies descalzos sobre el piso de calzos sobre el piso de Most Highwold. Por el tabaco y la vida, su abuela cantaba nostalgias con la voz rota por el tabaco y la vida. Sabía esa historia mejor que cualquier maestro de salón. Dimitri, en cambio, no sabía nada. Había tomado clases de baile, por supuesto, como había tomado clases de golf, de equitación, de francés para negocios. Porque un hombre de su posición debía saber moverse en cualquier escenario sin hacer el ridículo. Pero sus clases habían sido en salones de Moscú y Londres, con instructores que lo trataban como a un cliente y no como a un aprendiz, que le enseñaban los pasos, pero no la furia, la técnica, pero no el alma. Sabía dónde poner los pies, pero no sabía por qué. Sabía cómo sujetar a una mujer, pero no sabía cómo soltarla cuando era necesario. Y Lara, con cada paso, le estaba enseñando. Cuando ella se inclinó hacia atrás en una quebrada, su columna formando un arco tan pronunciado que su cabeza quedó a la altura de la cadera de él, Dimitri sintió el vértigo de sostener un cuerpo que se entregaba sin rendirse. Sus manos, que habían intentado todo el baile dominar, se volvieron súbitamente cautelosas, como las de un hombre que sostiene un cristal que sabe que puede romperse, pero que también sabe que, si se rompe, los pedazos lo cortarán a él.
Los segundos se estiraron. El violín lloró una nota larga y Lara, en lugar de incorporarse con la ayuda de Dimitri, usó su propia fuerza para volver a la verticalidad, sus abdominales marcándose bajo la tela blanca de su camisa, su respiración controlada, su mirada fija en los ojos de él, con una intensidad que hizo que el millonario desviara la vista por primera vez en su vida. «No me mires al escote», dijo ella, con la misma voz neutra con que le había devuelto el billete de $1000. «Mírame a los ojos». La orden fue tan clara, tan inapelable, que Dimitri obedeció antes de que su cerebro pudiera interponer el orgullo. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, que eran de un marrón tan oscuro que parecían negros bajo la luz ámbar, y en ellos no vio sumisión ni desafío barato. Vio algo que lo dejó momentáneamente desarmado. Vio la mirada de alguien que no le pedía nada. Toda su vida, Dmitri Volkov había sido mirado con codicia, con miedo, con deseo calculado. Las mujeres lo miraban como miraban su cuenta bancaria. Los hombres, como miraban a un depredador más grande. Pero Lara lo miraba como se mira a un adversario digno, con atención plena, con respeto frío, con la certeza de que, en ese momento, en ese espacio, ella no le debía nada. La música cambió. El pianista, que había estado siguiendo los movimientos de Lara con los ojos entrecerrados, hizo una modulación inesperada y el tango se transformó. Dejó de ser la comparsita para convertirse en algo más antiguo, más crudo. Una milonga. El ritmo se duplicó, los tiempos se hicieron más cortos, y lo que había sido un duelo de precisión se convirtió en una carrera contrarreloj. Lara sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica, la sonrisa de alguien que acaba de recibir un recambio inesperado. Levantó la mano que sostenía la de Dimitri, la soltó con un movimiento seco y comenzó a zapatear. Los zapatazos de la milonga no son como los del flamenco, que golpean el suelo con la furia de un animal acorralado. Son más sutiles, más juguetones. Los pies tocan el suelo como quien golpea una puerta que sabe que va a abrirse. Lara golpeó con la punta, con el talón, con el costado del pie, creando un patrón rítmico que parecía independiente de la música, pero que, en realidad, la estaba anticipando. Dimitri se quedó quieto, no por elección, sino porque no le quedaba otra opción. Ella se movía tan rápido que cualquier intento de acompañarla habría resultado torpe, y el hombre que había construido su reputación sobre la base de no hacer nunca el ridículo, prefirió quedarse inmóvil antes que arriesgarse a un nuevo traspié. Y así, durante 30 segundos que parecieron una eternidad, Dmitri Volkov fue estatua en su propio escenario. Sus manos, que habían intentado sujetar la cintura de Lara, colgaban a los costados. Sus pies, que habían pisado con autoridad el mármol del espejo, estaban clavados en el suelo. Su rostro, que había entrado al club con la seguridad de un emperador, tenía una expresión que nadie presente había visto jamás. Desconcierto. El murmullo que recorrió el salón esta vez no fue de burla, fue de asombro puro. La gente comenzó a levantarse de sus sillas, no por un impulso consciente, sino porque sus cuerpos querían ver mejor. Una mujer de unos 60 años, con joyas que valían más que la casa de Lara en José León Suárez, se puso de pie con los ojos vidriosos y las manos apretadas contra el pecho, como si estuviera presenciando un milagro. Un hombre de barba canosa, que había estado toda la noche con los brazos cruzados y el ceño fruncido, se inclinó hacia adelante hasta que su copa de whisky cayó al suelo, y nadie, absolutamente nadie, miró el charco de alcohol y vidrio que se extendía sobre el mármol. Lara giraba, zapateaba, se detenía en seco con un movimiento de cabeza que hacía volar los cabellos sueltos de su moño deshecho. Su delantal negro, que durante 3 años había sido un símbolo de su invisibilidad, se había transformado en una capa, un elemento más de su coreografía. Lo tomó con las 2 manos, lo levantó hasta la altura de la cintura y lo dejó caer con un gesto que era a la vez una provocación y una declaración. Esto soy yo, esto es lo que tengo, y con esto te estoy ganando. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dimitri se movió. No fue un paso de baile, fue algo más primitivo. Alcanzó a Lara en el momento en que ella terminaba un giro y con una mano que esta vez no pidió permiso, la tomó de la muñeca. La apretó con la fuerza suficiente para inmovilizarla
no para lastimarla, y la atrajo hacia sí con un movimiento que tenía más de lucha que de danza. Sus cuerpos se encontraron. El pecho de él contra la espalda de ella, el aliento de él contra la nuca de ella, las dos respiraciones aceleradas, los dos corazones latiendo en desacuerdo. La pista de baile se había vuelto un ring y los 40 espectadores que los rodeaban contenían el aliento como quien asiste al último round de una pelea que ninguno quiere que termine. «Basta», susurró Dimitri al oído de Lara, y su voz era ronca, no por ira, sino por algo que no sabía nombrar. «Ya está». No respondió ella, y su voz no tembló. «Aún no». Se soltó de su agarre con un movimiento que parecía fácil pero que requería una precisión absoluta. Giró su muñeca dentro del círculo que formaban los dedos de él, encontró el punto débil entre el pulgar y el índice y se liberó como un pez que se escurre entre los dedos de un pescador. Cuando estuvo libre, no se alejó. Dio medio paso hacia él, metió su pie entre los pies de él y con un movimiento de cadera que fue casi imperceptible, lo desequilibró. Dimitri dio un paso atrás para no caer. Luego otro más. Lara avanzaba con él, no persiguiéndolo sino empujándolo con la autoridad de quien ha decidido que el territorio que se va a conquistar es exactamente el que él está abandonando. La orquesta, que había estado tocando con una intensidad creciente, llegó a un clímax. El pianista golpeó las teclas con los puños cerrados. El violín alcanzó una nota tan aguda que pareció romperse, y el contrabajo dejó escapar un último profundo gemido. Y en ese instante, Lara detuvo su avance. Dimitri, que había estado retrocediendo en cámara lenta, se encontró de espaldas contra la barra de cristal tallado que bordeaba la pista. Sus manos, instintivamente, buscaron apoyo en el borde de la barra y sus dedos encontraron el mármol frío. Lara estaba frente a él, a un paso de distancia, con los brazos caídos a los costados y la respiración agitada que levantaba su pecho bajo la camisa empapada de sudor. El silencio que siguió a la última nota fue total, absoluto. Un silencio que pesaba tanto como todas las palabras que no se habían dicho en 3 años de propinas y humillaciones. Lara se quedó inmóvil, mirando a Dimitri a los ojos. Su moño se había deshecho por completo, y sus rizos negros caían sobre sus hombros y su espalda como un manto de oscuridad. Su delantal estaba torcido, su camisa manchada de sudor en las axilas y en la espalda. Sus zapatos de suela de goma chirriaron cuando cambió el peso de un pie al otro. No era la imagen pulcra de una camarera del espejo. Era la imagen de una mujer que acababa de darlo todo en una pista de baile y que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Dimitri, en cambio, era el retrato del desorden. Su traje de Savile Row, que había entrado al club como una segunda piel, estaba arrugado en los hombros y en la espalda. Su corbata, que había estado impecablemente anudada, colgaba torcida sobre su pecho. Su cabello, corto y gris en las sienes, tenía mechones pegados a la frente por el sudor. Y sus ojos, aquellos ojos grises que habían mirado a Lara con desprecio media hora antes, la miraban ahora con una expresión que nadie en el salón podía descifrar. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre, sentado en una mesa junto a la pista, comenzó a aplaudir. No fue un aplauso cortés, de esos que se dan por compromiso. Fue un aplauso fuerte, sostenido, que venía desde el fondo de las manos y que llevaba consigo una emoción que el hombre ni siquiera intentó disimular. Era un empresario textil de 60 años, uno de los habitués más antiguos del espejo. Un hombre que había visto pasar a cientos de camareras, sin recordar nunca sus nombres, y estaba aplaudiendo con los ojos húmedos. El sonido de sus palmas rompió el hechizo. Como una ola que comienza en la orilla y se extiende hacia el mar, los aplausos se propagaron por el salón. Primero fueron las mesas más cercanas a la pista, luego las de atrás, luego los camareros que habían dejado sus bandejas en cualquier superficie disponible, luego la mujer de los 60 años con las joyas millonarias, luego el hombre del whisky derramado, luego la mujer del vestido rojo que ahora tenía las mejillas surcadas por 2 líneas de lágrimas que no intentaba secar. Todos aplaudían, todos, menos Dmitri Volkov. Él seguía apoyado contra la barra, con las manos todavía agarradas al borde de mármol, los nudillos blancos de la fuerza que estaba haciendo para no caerse.
No porque sus piernas no lo sostuvieran estaba perfectamente erguido, sino porque algo en su interior se estaba derrumbando y no sabía cómo detenerlo. Lara, en el centro de la pista, escuchó los aplausos. Los escuchó como quien escucha el mar después de haber estado sumergida demasiado tiempo bajo el agua. Con una mezcla de alivio y desorientación, había soñado con este momento durante 3 años. No con los aplausos, sino con el momento en que alguien, cualquiera, la mirara y viera a la mujer que era, no al uniforme que llevaba puesto. Y ahora que había llegado, ahora que 40 personas la aplaudían de pie, mientras ella jadeaba en el centro de la pista con los pies ardiendo y el corazón desbocado, no sabía muy bien qué hacer con todo eso. Hizo lo único que supo hacer. Respiró hondo, se ajustó el delantal con un movimiento que era más instinto que decisión y caminó hacia la barra donde Dimitri seguía inmóvil. Cada paso que dio sobre el mármol resonó en el salón como un tambor. Los aplausos comenzaron a cesar, no porque la gente dejara de querer aplaudir, sino porque todos querían escuchar lo que iba a decir. Porque todos sabían, en la médula de sus huesos de élite privilegiada, que la noche no había terminado, que lo que acababa de ocurrir en la pista de baile era apenas el preludio de algo que ninguno podía anticipar. Lara se detuvo a medio metro de Dimitri. Estaba más baja que él, incluso con los zapatos de suela gruesa, pero la forma en que sostenía su cuerpo, con la espalda recta y la barbilla alta, la hacía parecer de su misma altura. ¿Te gustó el baile?, preguntó. Su voz no tenía ironía, no tenía desafío. Era la voz de alguien que hace una pregunta sincera y espera una respuesta sincera. Dimitri la miró. Durante un largo momento, sus ojos recorrieron su rostro, sus hombros, sus manos morenas con las uñas cortas, su delantal torcido, sus zapatos gastados. Y por primera vez en la noche, no vio a una camarera. Vio a una mujer que acababa de hacer algo que ningún empleado, ningún socio, ningún rival había logrado jamás. Lo había desarmado en público sin levantar un solo dedo en su contra. No fue un baile, dijo finalmente, y su voz salió ronca, como si hubiera estado gritando. Fue una ejecución. La frase flotó en el aire. Alguien soltó una risa nerviosa. Alguien más dejó escapar un suspiro. Pero la mayoría de los presentes se quedaron en silencio, esperando, porque todos sabían que lo que acababa de decir Dmitri Volkov era, en su mundo, el mayor cumplido que un hombre como él podía hacer: reconocer la derrota, llamarla por su nombre. Lara asintió lentamente, como si hubiera recibido exactamente lo que esperaba. Entonces dijo, y por primera vez en toda la noche, su voz tuvo un matiz de algo que no era frío ni fuego, sino algo intermedio, algo que sonaba peligrosamente cercano a la ternura. Ahora sí vas a pedirme el vino con por favor. El salón entero contuvo la respiración. Dimitri sostuvo su mirada. Por un segundo, algo tembló en la comisura de sus labios. No una sonrisa, no un gesto de derrota, sino el primer esbozo de algo que no había sentido en años. Algo que podría haber sido respeto, algo que podría haber sido deseo, algo que, en otro hombre, en otra circunstancia, podría haber sido el principio de una rendición incondicional. Pero Dmitri Volkov no era otro hombre. Se irguió contra la barra, soltó el mármol con los dedos y durante un instante pareció a punto de hablar, de decir esa palabra, por favor, que no había pronunciado desde que su madre le enseñó ruso en un apartamento de San Petersburgo, que hacía tiempo había dejado de existir. Sus labios se movieron. El sonido comenzó a formarse en su garganta, y entonces, justo cuando la palabra estaba a punto de salir, su teléfono vibró sobre la mesa donde lo había dejado. El zumbido fue suave, apenas un rumor contra el mármol, pero en el silencio absoluto del salón sonó como un trueno. Dimitri desvió la vista. Solo un segundo de distracción, pero fue suficiente. Lara vio el momento pasar. Vio cómo la palabra se disolvía en sus labios antes de nacer, cómo la máscara de acero volvía a colocarse sobre su rostro, cómo el hombre que había estado a punto de decir por favor se transformaba de nuevo en el zar del acero que no pedía nada porque todo se le debía. Otra noche, dijo Dimitri, y su voz era otra vez la voz de antes, fría, medida, calculada. Otra noche te pido el vino con por favor. Esta noche tengo que atender esto.
Tomó el teléfono de la mesa, miró la pantalla con una expresión que podía haber sido alivio o podía haber sido cobardía y comenzó a caminar hacia la salida sin mirar atrás. Sus guardaespaldas lo flanquearon en un segundo y la puerta del espejo se abrió y se cerró con el mismo golpe seco con que había anunciado su entrada. El silencio que dejó a su paso fue diferente al silencio del baile. Era un silencio incómodo, lleno de preguntas sin respuesta y de una tensión que nadie sabía cómo disolver. Lara se quedó en el centro de la pista, sola bajo el haz de luz ámbar que seguía iluminándola como un reflector olvidado. Escuchó los susurros que comenzaban a elevarse a su alrededor, las miradas que se posaban en ella con una mezcla de admiración y lástima, la forma en que el salón entero tardaba en decidir si la noche había sido su victoria o su condena. No esperó a que alguien tomara una decisión por ella. Caminó hacia la mesa que Dimitri había dejado vacía, donde el billete de $1000 seguía apoyado contra el teléfono que ya no estaba. Lo tomó entre sus dedos de uñas cortas, lo miró un segundo, y luego, con un movimiento que fue tan elegante como definitivo, se lo guardó en el bolsillo del delantal. No era la propina de la humillación. Era el pago de una deuda. La suya no, la de él. Renzo, el anfitrión, apareció a su lado con la rapidez de quien ha estado observando desde la sombra y ha decidido que es momento de intervenir. Lara dijo, y su voz tenía un tono que ella no le conocía, un tono que estaba a medio camino entre la autoridad y la súplica. ¿Qué hiciste? Lara lo miró. Vio en sus ojos la preocupación genuina de un hombre que sabía que los clientes como Dmitri Volkov no olvidaban las humillaciones, por más que las hubieran merecido. Vio el cálculo frío de quien estaba evaluando si debía despedirla esa noche o esperar a que la tormenta pasara. Vio también algo que no esperaba, una chispa de orgullo. Hice mi trabajo, respondió Lara, y se alejó hacia la cocina sin esperar respuesta. En la cocina, el mundo era diferente. No había luces ámbar, ni mármol, ni terciopelo. Había baldosas de cemento gastadas, una campana extractora que zumbaba sin descanso, y el olor a grasa y limón que impregnaba cada poro de la ropa de los camareros después de cada turno. Los otros camareros estaban allí, reunidos alrededor de la mesa de acero inoxidable, donde solían comer en turnos rotativos de 15 minutos. Cuando Lara entró, todos levantaron la vista. Algunos sonreían, otros tenían los ojos muy abiertos. Un chico paraguayo llamado Oscar, que llevaba 5 años en el club, tenía las manos apoyadas en la mesa y los nudillos blancos de la emoción contenida. Lara, dijo Oscar, y su voz era un susurro. «¿Estás loca? ¿Sabes quién es ese tipo?» «Sé quién es», respondió Lara, dejándose caer en una silla de plástico que crujió bajo su peso. «También sé que soy buena bailando». «Eso no te va a pagar el alquiler cuando te despidan», dijo otra voz, más aguda, más amarga. Era Mariana, una camarera de Córdoba que había sido amiga de Lara en sus primeros meses, pero que con el tiempo había dejado de hablarle porque, según ella, Lara se creía más de lo que era. «No me van a despedir», dijo Lara, y la seguridad en su voz sorprendió incluso a ella misma. «¿Por qué crees que Renzo no me detuvo mientras bailaba?» La pregunta colgó en el aire. Mariana abrió la boca para responder, pero la cerró sin decir nada, porque todos lo sabían. Renzo, que había echado a 3 camareros en el último año por sonreírle mal a un cliente, no había movido un dedo durante los 7 minutos que duró el baile, no había llamado a seguridad, no había tirado de la manga de Lara, no había hecho nada, porque Renzo, como todos los que estaban en ese salón, había estado mirando. Y cuando alguien mira así, cuando 40 personas se olvidan de sus copas y sus negocios y sus joyas para mirar a una camarera que baila con los pies en el suelo y el corazón en la garganta, no se despide a esa camarera, se la protege. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Oscar, acercándose con una botella de agua que le ofreció sin que ella la pidiera. Lara tomó la botella, bebió un largo trago y sintió el agua fría recorrer su garganta como una bendición. Su cuerpo estaba agotado, los músculos de las piernas le temblaban, los pies le ardían dentro de los zapatos de suela de goma y había un dolor sordo en la espalda baja que le recordaba las horas de pie, las bandejas levantadas por encima del hombro, las posturas forzadas para esquivar los cuerpos de los clientes que nunca se apartaban. Pero en el pecho,
en el lugar exacto donde había estado guardando durante 3 años todas las palabras que no había dicho, todos los insultos que no había devuelto, todas las humillaciones que había tragado en silencio. Había algo nuevo, algo que no sabía cómo llamar, algo que no era rabia ni era orgullo, sino una extraña mezcla de los dos, la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no había sido invisible. Ahora, dijo Lara, poniéndose de pie con un esfuerzo que disimuló enderezando la espalda, voy a terminar mi turno. Faltan 4 horas y hay mesas que atender. Se ajustó el delantal, se ató el moño deshecho con los dedos temblorosos y salió de la cocina sin mirar atrás. El salón había vuelto a la normalidad. La música sonaba otra vez, las conversaciones fluían, las copas se llenaban y se vaciaban con el ritmo mecánico de todas las noches. Pero había algo diferente, algo que Lara notó cuando salió con su bandeja para recoger los platos de una mesa cerca de la ventana. La gente la miraba. No era la mirada distraída con que los ricos miran a los camareros, como si fueran parte del mobiliario. Era una mirada activa, consciente. Una mujer le sonrió cuando pasó a su lado. Un hombre le hizo un gesto con la cabeza que podía ser saludo o podía ser reconocimiento. Alguien, en una mesa al fondo, aplaudió 2 veces antes de ser silenciado por sus acompañantes. Lara no sabía qué hacer con esas miradas. Había pasado 3 años aprendiendo a ser invisible, a moverse entre las mesas sin molestar, a servir y retirarse antes de que alguien recordara que existía. Ahora, de repente, existía. Y existir en el espejo era un territorio tan desconocido como peligroso. Se acercó a la mesa de la mujer del vestido rojo, que había sido la primera en reírse cuando Dimitri la humilló con el billete. La mujer levantó la vista cuando Lara se acercó, y por un instante, sus miradas se encontraron. Lara esperó la hostilidad, el desprecio de siempre, la forma en que las mujeres como ella la miraban como si su presencia manchara el aire. Pero la mujer del vestido rojo hizo algo inesperado. Apartó su copa para darle espacio a Lara, la miró a los ojos y dijo: «Eso que hiciste, yo no podría haberlo hecho. No era una disculpa, no era una amistad. Era quizás la cosa más honesta que alguien había dicho en el espejo en años». Lara recogió los platos en silencio, los acomodó en la bandeja con la precisión de quien ha hecho ese movimiento 10.000 veces. Y cuando se incorporó, dejó escapar una palabra que ni siquiera ella esperaba: «Gracias». Se alejó antes de que la mujer pudiera responder. No porque no quisiera escucharla, sino porque sentía que si se quedaba un segundo más, algo en su interior se rompería. Había contenido la rabia durante 3 años, había contenido las lágrimas durante 3 años, había contenido todo durante 3 años. Y ahora, con 40 personas aplaudiendo, y una mujer de vestido rojo diciéndole: «Yo no podría haberlo hecho». Todo lo que había contenido amenazaba con salirse de los bordes. En la barra, mientras limpiaba una mancha de vino con un paño que ya estaba más manchado que la superficie que limpiaba, sintió que alguien se acercaba. No levantó la vista. Sabía por el peso de los pasos que era Renzo. «Lara», dijo él, y su voz era baja, confidencial. «Tengo que pedirte algo. Si es que me vaya, no voy a irme», respondió ella sin dejar de limpiar. «No he hecho nada malo». «No es que te vayas», dijo Renzo, y en su voz había algo que Lara no había escuchado nunca, una risa contenida. «Es que a partir de ahora, cuando él vuelva y sabían los dos quién era él, quiero que seas tú quien lo atienda. Solo tú, ninguno más». Lara dejó de limpiar, levantó la vista y encontró los ojos de Renzo, que la miraban con una expresión que no había estado allí antes. No era la condescendencia de siempre, ni la autoridad cansada del que lleva 30 años viendo pasar camareras. Era algo más parecido al respeto. «¿Por qué?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Porque», dijo Renzo, y esta vez la risa sí se dejó escuchar, baja, ronca, como el murmullo de alguien que ha visto demasiado. «Después de lo que hiciste esta noche, él no va a querer que nadie más le sirva, y yo no voy a arriesgarme a que otro camarero haga algo que no esté a la altura de lo que tú hiciste». Lara guardó el paño en el bolsillo del delantal, junto al billete de $1000 que todavía estaba allí, arrugado y tibio contra su cadera. «Está bien», dijo, «pero con una condición». «¿Una condición?».
Renzo levantó una ceja, pero no parecía molesto. Parecía, por primera vez, divertido. ¿Qué condición? Que me paguen las horas extras que llevo 3 años haciendo sin que nadie las registre. Renzo soltó una carcajada. Fue una carcajada genuina, de esas que no se planean, que salen del fondo de la panza y sacuden los hombros. Varios clientes voltearon a mirar, sorprendidos de escuchar esa risa en un hombre, que siempre parecía hecho de mármol. Trato hecho, dijo cuando pudo recuperar la compostura, y extendió una mano que Lara estrechó sin dudar. Mientras apretaba la mano de Renzo, sintió el billete en su bolsillo, sintió los pies ardiendo, sintió el peso de una noche que había cambiado todo sin que nada, aparentemente, hubiera cambiado, y supo, con una certeza que no necesitaba pruebas, que esa noche no había terminado, que en algún lugar de la ciudad, Dmitry Volkov estaba sentado en la parte trasera de una limusina negra, con el teléfono en la mano pero sin mirarlo, viendo pasar las luces de la ciudad por la ventana, y pensando en una camarera de José León Suárez que lo había hecho retroceder en una pista de baile. Sabía que iba a volver. No porque ella lo hubiera vencido, esa era una palabra demasiado grande para lo que había pasado, sino porque los hombres como Dmitry Volkov no podían dejar una partida sin terminar, y lo que había comenzado esa noche en el espejo no era un final. Era, en todo caso, el primer movimiento de una partida que ninguno de los dos había pedido jugar, pero que ninguno de los dos podía abandonar. Apoyó la bandeja contra la cadera, respiró hondo y volvió a las mesas. Faltaban 4 horas para que terminara su turno, y había copas que llenar, platos que retirar, sonrisas que fingir. Pero esta vez, cuando caminó entre las mesas, lo hizo con algo que no había tenido nunca en ese lugar. La certeza de que, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos los que estaban allí sabían quién era ella. Y esa noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y Lara salía por la puerta de 1904, se sentía más liviano de lo que merecía, algo en el cielo de bolsillo más liviano de lo que merecía, algo en el cielo de Buenos Aires brillaba con una intensidad que ella no recordaba haber visto antes. No era una estrella. Era, tal vez, la primera luz de algo que aún no tenía nombre pero que ya estaba en movimiento. A 4 cuadras de distancia, un hombre de ojos grises miraba el techo de su suite en el Alvear Palace con las manos cruzadas sobre el pecho y los dedos todavía recordando la textura del metal negro que había sostenido entre sus manos durante 7 minutos que parecían durar aún. Lara murmuró en la oscuridad y la palabra sonó en su boca como un conjuro. Afuera, Buenos Aires seguía su curso, indiferente a los terremotos que ocurrían en sus entrañas. Pero algo, en algún lugar, había comenzado a moverse. Y nada, después de esa noche, volvería a ser igual. La semana que siguió a esa noche fue la más extraña que Lara había vivido en sus 3 años en el espejo. Algo en el aire había cambiado, algo que no podía verse pero que se respiraba como se respira la electricidad antes de una tormenta. Los clientes la miraban de otra manera. No era admiración exactamente, ni tampoco el reconocimiento que ella había soñado en sus horas más oscuras. Era algo más complejo, una mezcla de respeto cauteloso y curiosidad mal disimulada, como si la camarera que había desafiado a Dmitry Volkov en una pista de baile fuera ahora un animal raro al que convenía observar desde la distancia. Renzo cumplió su palabra. Las horas extras aparecieron en su recibo de sueldo con un retroactivo que le permitió pagar 2 meses de alquiler adelantado y comprarle a su madre un par de zapatos ortopédicos que la mujer necesitaba desde hacía años. Pero también le asignó la mesa de la esquina, la que tenía la mejor vista del salón y la peor iluminación para que los clientes la reconocieran, y le dijo con una sonrisa que no era del todo amable: «Ahora eres nuestra carta de presentación. Cuídala». Lara no quería ser carta de presentación de nada. Quería hacer su trabajo, cobrar su sueldo y volver a su departamento en José León Suárez, donde la esperaban las plantas del balcón, que siempre se le morían porque olvidaba regarlas. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. El jueves, 4 días después del baile, una mujer de unos 50 años pidió hablar con ella personalmente para felicitarla. «Nunca vi algo igual», dijo, y dejó una propina de 500 pesos que Lara,
Aceptó con una sonrisa que le costó menos de lo que esperaba. El viernes, un grupo de jóvenes que celebraban un cumpleaños le pidieron que bailara un poco para ellos, y cuando ella dijo que no, que era camarera, no bailarina de show, el cumpleañero la miró con una mezcla de decepción y desprecio que le recordó por qué había pasado 3 años queriendo ser invisible. El sábado, Oscar le contó en la cocina que había visto en Instagram un video de la noche. Alguien lo había filmado desde una mesa cercana, y aunque la imagen era borrosa y el sonido distorsionado, ya tenía miles de vistas. «Dicen que sos la camarera que humilló a un millonario ruso», dijo Oscar con los ojos brillantes, como si ella hubiera ganado una medalla olímpica. «No humillé a nadie», respondió Lara, cortando un limón en rodajas finas con un cuchillo que tenía el filo gastado. «Solo bailé». «¿Bailaste?», intervino Mariana desde el otro lado de la mesa, con su voz agria de siempre. «Lo hiciste quedar como un idiota delante de medio Puerto Madero. Eso no es bailar, eso es firmar tu sentencia de muerte laboral. Ya no trabajamos juntas en la misma sección», Mariana dijo Lara sin levantar la vista del limón. «No tenés por qué preocuparte». Mariana abrió la boca para responder, pero Oscar le puso una mano en el brazo y ella se calló. Desde la noche del baile, algo había cambiado también en la cocina. Los camareros que antes la trataban con indiferencia, ahora le dejaban los mejores turnos, los ayudaban con las bandejas más pesadas, le guardaban el último pedazo de torta que sobraba del salón. No era cariño, era otra cosa. Era la forma en que los débiles protegen a quien les ha demostrado que la fuerza, a veces, no está en el dinero. Lara aceptó esas pequeñas ayudas con la misma neutralidad con que había aceptado el billete de Dimitri antes de devolvérselo. No porque no las necesitara, sino porque había aprendido que la gratitud, en su mundo, era una deuda que nunca terminaba de pagarse. Pasaron los días. La semana se convirtió en 2, y Dmitri Volkov no volvió a aparecer. Lara comenzó a pensar que tal vez lo había sobreestimado, que quizás el orgullo del millonario ruso era más frágil de lo que parecía y que la humillación en la pista de baile había sido suficiente para mantenerlo alejado para siempre. La idea la aliviaba y la decepcionaba en partes iguales, aunque no se permitió examinar demasiado de cerca ninguna de las dos emociones. Pero el martes de la tercera semana, cuando el salón estaba lleno como todas las noches, y Lara llevaba ya 7 horas de pie con los zapatos que cada vez le quedaban más ajustados, porque las suelas se gastaban y las hormas se deformaban, la puerta del espejo se abrió con el mismo golpe seco de aquella primera noche. Era Dimitri. Pero no era el mismo Dimitri que había entrado 3 semanas antes. Aquella noche había entrado como un emperador, con la seguridad de quien sabe que el mundo está hecho para servirle. Esta noche entró como un hombre que viene a recoger algo que dejó olvidado. No había guardaespaldas a su lado. No había séquito de hombres de negocios ansiosos por rozar su hombro. Venía solo, con un traje gris más informal que el azul de aquella noche, la camisa blanca abierta en el primer botón, el cabello peinado hacia atrás, pero con un mechón rebelde que caía sobre su frente, como una pequeña concesión a la imperfección. Renzo salió a recibirlo con una sonrisa que era puro cálculo, pero Dimitri lo apartó con un gesto que no fue brusco pero fue definitivo. Sus ojos recorrieron el salón con una lentitud que parecía perezosa, pero era, en realidad, la búsqueda meticulosa de alguien que sabe exactamente lo que quiere encontrar. Encontró a Lara en la mesa de la esquina, recogiendo los platos de una familia que acababa de terminar su cena. Estaba de espaldas a él, con el moño negro, otra vez impecablemente atado en la nuca, los brazos cargados de vajilla, la postura ligeramente inclinada hacia adelante por el peso de la bandeja. Se acercó sin hacer ruido, como si hubiera aprendido en 3 semanas que los chasquidos de dedos no servían con ella. Se detuvo a 1 metro de distancia, con las manos en los bolsillos del pantalón, esperando. Lara sintió su presencia antes de verlo. Fue algo físico, un cambio en la presión del aire, una electricidad que recorrió su espalda de la nuca a los riñones. Terminó de acomodar los platos en la bandeja con la calma deliberada de quien se niega a apresurarse por nadie, y cuando finalmente se dio vuelta, sus miradas se encontraron. Lara, dijo él, y la palabra sonó diferente a como había sonado en la noche del baile.
No tenía el filo del desafío ni el peso de la amenaza. Era apenas un nombre, dicho en voz baja, como quien prueba la temperatura del agua antes de meterse. «Señor Volkov», respondió ella, y el título no fue cortesía sino medida de distancia. «Vino por la copa de Romane Conti». La pregunta flotó entre ellos como un guante arrojado al suelo. Dimitri sonrió, y esta vez no fue la sonrisa del tiburón sino algo más pequeño, más humano. Una curva apenas perceptible en la comisura de sus labios que podía ser ironía o podía ser timidez. «Vine por varias cosas», dijo, y sus ojos recorrieron el rostro de Lara con una intensidad que ella sintió como un peso físico. «Pero sí, empecemos por la copa». Se acercó a la mesa de la esquina, la misma que Renzo le había asignado a Lara como territorio exclusivo, y se sentó sin esperar invitación. Era un gesto de posesión, sí, pero también era un gesto de rendición. Estaba eligiendo su territorio, no imponiendo el suyo. Lara lo observó mientras se sentaba, mientras cruzaba una pierna sobre la otra con la elegancia de quien ha pasado media vida en salones de primera clase, mientras apoyaba los codos en la mesa y juntaba las manos debajo de la barbilla, en una postura que parecía de oración, pero era, en realidad, de espera. Esperaba que ella diera el siguiente paso, y ella, después de 3 semanas de pensar en esa noche, después de 1000 vueltas en la cama preguntándose qué haría si él volvía, descubrió que no estaba segura de cuál era el siguiente paso. «Da Romane Conti», dijo finalmente, apoyando la bandeja vacía en la cadera. «¿Quiere la botella o la copa?» «La copa», respondió él, y luego, con una pausa tan breve que casi pasó desapercibida, agregó: «Por favor». La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Lara sintió las ondas expandirse desde su pecho hasta la punta de los dedos. Sintió que algo en su interior se aflojaba sin haberse dado cuenta de que estaba apretado. Había esperado esa palabra durante 3 semanas, sin admitirlo ni siquiera ante sí misma, y ahora que había llegado, ahora que Dimitri Volkov, el hombre que chasqueaba los dedos como si el mundo fuera su perro, había dicho por favor en voz baja frente a ella, no sabía muy bien qué hacer con el vértigo que le producía. «Ahora mismo se la traigo», dijo, y su voz salió más ronca de lo que hubiera querido. Se dio vuelta para ir a la barra, y en ese giro sintió que algo en su pecho se había roto. No era el orgullo, que seguía intacto. Era la armadura que había construido durante 3 años, la que la protegía de las palabras de los ricos y las miradas de los poderosos, la que le permitía caminar entre las mesas del espejo como si fuera invisible. Esa armadura, construida con horas de silencio y dientes apretados, tenía ahora una grieta por donde se filtraba algo que no sabía cómo nombrar. Cuando volvió con la copa, el vino tinto oscuro brillando bajo la luz tenue, Dimitri estaba mirando sus propias manos con una expresión que no le conocía. No era la frialdad del hombre de negocios, ni la arrogancia del multimillonario. Era algo más cercano a la vulnerabilidad, a la incomodidad de alguien que no está acostumbrado a esperar. Lara dejó la copa sobre la mesa con un movimiento tan suave que ni una gota se movió en el interior del cristal. Luego, sin que nadie se lo pidiera, se sentó en la silla frente a él. El gesto fue tan inesperado que Dimitri levantó la vista con una rapidez que delató su sorpresa. En el espejo, los camareros no se sentaban con los clientes. Era una regla no escrita, una de esas reglas que nadie enunciaba pero que todos conocían, como la de no mirar demasiado tiempo a los ojos de los ricos, o la de no dejar que la propina se viera cuando la guardabas en el bolsillo. «¿Puedo?», preguntó Lara, y la pregunta era una ironía porque ya estaba sentada, pero también era una cortesía que él no había ganado, pero ella decidía darle. Dimitri la miró un largo momento. Sus ojos grises, que en la primera noche habían sido 2 láminas de hielo, tenían ahora un matiz diferente. No eran cálidos, no podían serlo. Probablemente no sabían cómo, pero habían perdido algo de su opacidad. Había en ellos una luz que podría haber sido curiosidad, o podría haber sido algo que él mismo no se atrevía a nombrar. «¿Siempre te sientas con los clientes?», preguntó, y la pregunta no fue un reproche. Fue, por primera vez, una pregunta genuina. No respondió Lara, apoyando los brazos sobre la mesa con la misma naturalidad con que lo hacía en su cocina cuando tomaba mate con su madre, solo con los que me deben un por favor desde hace 3 semanas.
La risa que soltó Dimitri fue tan inesperada que ella misma se sorprendió. Era una risa ronca, breve, que parecía escapársele sin permiso. La cubrió con una mano sobre la boca, como si la risa fuera una debilidad que había que ocultar, pero Lara la había visto. La había visto y la había guardado en algún lugar de su memoria, donde ya guardaba otras cosas de esa noche. La forma en que sus manos habían temblado contra la barra cuando ella terminó de bailar, la palabra por favor que había estado a punto de decir antes de que el teléfono lo salvara, la manera en que la había mirado cuando ella le puso condiciones. 3 semanas, dijo él, recuperando la compostura con un esfuerzo visible. 3 semanas pensando en cómo volver a este lugar sin parecer un idiota. Y se le ocurrió volver solo, sin los guardaespaldas y sin la comitiva, dijo Lara, y en su voz había un matiz que podría haber sido aprobación. Es un buen comienzo. ¿Solo un comienzo?, preguntó Dimitri, y esta vez la ironía en su voz era más suave, menos defensiva. Pensé que la copa de Romane Conti bebida con por favor era suficiente para saldar la deuda. La deuda del vino está saldada, respondió Lara, y sus dedos trazaron un círculo invisible sobre el mantel de lino. Pero la otra deuda, la de la noche del baile, esa no se salda con un por favor. Dimitri inclinó la cabeza, un gesto que en él era tan inusual como una reverencia. ¿Con qué se salda entonces? Lara lo miró a los ojos. Vio en ellos el reflejo de la luz ámbar. Vio las pequeñas arrugas alrededor de los párpados que la edad y las noches en vela habían grabado en su rostro. Vio algo que no había visto en la primera noche, porque en la primera noche no había querido mirar. Vio a un hombre que había pasado tanto tiempo arriba, que había olvidado lo que se sentía estar abajo, pero que ahora, por alguna razón que ninguno de los dos entendía del todo, estaba dispuesto a aprender. No lo sé todavía, dijo finalmente, pero cuando lo sepa, se lo voy a cobrar. Dimitri sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego, con una lentitud que parecía deliberada, levantó la copa de Romanée Conti y la acercó a sus labios. Bebió un sorbo pequeño, casi tímido, como si el vino que había pedido con tanta arrogancia 3 semanas antes mereciera ahora un trato diferente. Esperaré, dijo, y la palabra no fue una concesión ni una amenaza, fue una promesa. El resto de la noche pasó como un sueño del que Lara temía despertar. Dimitri no pidió nada más que la copa de vino, y la hizo durar 2 horas, bebiendo a sorbos lentos mientras ella iba y venía de otras mesas, atendiendo a otros clientes, haciendo su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero con una conciencia nueva de sus propios movimientos. Cada vez que pasaba cerca de su mesa, él la miraba. No era la mirada posesiva de los hombres que la habían mirado en otros clubes, la mirada que mide y evalúa y decide si vale la pena el esfuerzo. Era una mirada diferente. Era la mirada de alguien que está viendo algo que no había visto antes y no sabe muy bien qué hacer con lo que ve. Cuando llegó la hora de cerrar, cuando los últimos clientes se fueron y los camareros comenzaron a recoger las mesas y a contar las propinas, Dimitri seguía allí. La copa estaba vacía, sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, y su expresión era la de un hombre que ha decidido que el tiempo no es una mercancía que deba administrarse con eficiencia, sino algo que merece ser desperdiciado. Lara se acercó con la bandeja para recoger la copa vacía. Cuando la levantó, sus dedos rozaron los de él, y el contacto fue tan breve como un relámpago, pero dejó en su piel una sensación que no supo cómo interpretar. Se cierra, dijo ella, y su voz fue más suave de lo que había planeado. Tiene que irse. Dimitri se puso de pie con la lentitud de quien sale de un sueño profundo. La miró desde arriba, y por un instante, la diferencia de altura que la primera noche había sido una afirmación de poder se convirtió en otra cosa. Fue, tal vez, la conciencia de que 2 personas pueden estar en desniveles sin que una esté por encima de la otra. Lara dijo, y su voz era baja, tan baja que solo ella pudo escucharla. La próxima vez que venga, ¿va a bailar conmigo otra vez? La pregunta la tomó por sorpresa. No había esperado eso, no había preparado una respuesta para eso. Había preparado respuestas para el orgullo herido, para la venganza disfrazada de cortesía, para el intento de comprarla con dinero o con palabras. Pero no había preparado una respuesta para un hombre que, después de 3 semanas de ausencia,
Volvía solo a un club donde todos lo conocían para sentarse en una mesa de la esquina y pedir una copa de vino con por favor y preguntar, con una voz que casi parecía tímida, si ella iba a bailar con él otra vez. Depende, respondió, y la palabra salió antes de que pudiera detenerla. Depende de cómo pida el baile. Dimitri sonrió. Esta vez la sonrisa no fue breve ni se la tapó con la mano. Fue una sonrisa completa, que le llegó a los ojos, que le cambió el rostro entero, que lo hizo parecer, por un segundo, no el zar del acero, sino un hombre común, que acababa de recibir una segunda oportunidad que no creía merecer. Entonces dijo, y se inclinó ligeramente hacia ella, en un gesto que era casi una reverencia: «¿Quiere bailar conmigo, Lara? Por favor». Las dos palabras, juntas, bailar y por favor, sonaron en el aire vacío del espejo como el final de una canción que nadie había compuesto todavía. Lara sintió que la armadura que había estado reconstruyendo durante 3 semanas se hacía añicos otra vez, pero esta vez no le importó. La próxima vez, dijo, y en su voz había algo que no había permitido que nadie escuchara en mucho tiempo: la promesa de un sí. «La próxima vez bailo con usted». Dimitri asintió como si hubiera recibido un regalo que no se atrevía a abrir demasiado rápido. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y en sus ojos había algo que Lara nunca había visto en los ojos de ningún hombre del espejo: gratitud. «Nos vemos», Lara de José León Suárez dijo, y el nombre de su barrio, que 3 semanas antes había sido un insulto, sonó en sus labios como una geografía sagrada. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta con las manos en los bolsillos, sin los guardaespaldas que lo flanquearan, sin el séquito que lo protegiera, sin el teléfono que antes lo salvó de decir por favor. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante y miró hacia atrás. Lara estaba en el centro del salón vacío, con la copa vacía en la mano y el delantal negro manchado de vino, bajo la luz ámbar que seguía encendida como un ojo que no quería cerrarse. «Gracias», dijo Dimitri, y la palabra resonó en el vacío como una nota final. La puerta se cerró detrás de él con un golpe suave, y Lara se quedó sola en el medio del espejo, con el silencio envolviéndola como una manta. La copa de Romane Conti todavía estaba tibia en su mano, y en el cristal, impreso en la superficie donde los dedos de él habían estado, había una huella que ella no quiso limpiar. Renzo apareció desde la cocina con las llaves del local en la mano y una expresión que era pura curiosidad. «¿Volverá?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lara dejó la copa sobre la mesa de la esquina, justo en el lugar donde Dimitri la había dejado vacía, y por primera vez en 3 semanas, sonrió con los dientes. «Va a volver», dijo, «y la próxima vez voy a bailar con él». Renzo negó con la cabeza, pero en sus ojos había algo que no era reprobación. Era, quizás, la mirada de un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que las mejores historias son las que nadie puede escribir antes de que ocurran. Afuera, en la calle vacía de Puerto Madero, Dimitri Volkov caminaba solo hacia la limusina que lo esperaba a la vuelta de la esquina. El aire de Buenos Aires era húmedo y espeso, pero él lo respiraba como si fuera el aire más puro que hubiera conocido. En su pecho, algo se movía. No era el vértigo de perder una batalla ni la euforia de ganarla. Era algo más antiguo, más primitivo. Era el latido de algo que había estado dormido durante años y que ahora, sin permiso, sin aviso, comenzaba a despertar. Se detuvo antes de subir al coche y miró hacia el cielo. No había estrellas, porque en Buenos Aires las estrellas se esconden detrás de las luces de la ciudad, pero él miró igual, como si esperara ver algo que sabía que no iba a encontrar. Lara murmuró otra vez, y esta vez la palabra no fue un conjuro ni una pregunta, fue el nombre de algo que estaba por comenzar. Subió al coche, y mientras las luces de la ciudad pasaban detrás de los vidrios oscuros, cerró los ojos y dejó que la imagen de ella bailando llenara su mente. Los rizos negros volando, los zapatos de suela de goma chirriando contra el mármol, la mirada fija que no pedía permiso ni daba tregua, la mano que lo había empujado hacia atrás paso a paso hasta que su espalda encontró la barra de cristal. No había perdido, no había ganado. Había por primera vez en su vida encontrado a alguien que no quería nada de él y que, por eso mismo, le había dado algo que ningún otro podía darle, la oportunidad de empezar de nuevo.
En José León Suárez, en un departamento pequeño con plantas muertas en el balcón y una cama que crujía cuando te sentabas en el borde, Lara se quitó los zapatos de suela de goma y dejó que sus pies descalzos sintieran el fresco de las baldosas. Del bolsillo del delantal sacó el billete de $1000 que todavía guardaba, el mismo que había devuelto y que luego había tomado como pago de una deuda. Lo miró un largo rato y por un instante pensó en todo lo que ese billete podía comprar: el alquiler, los zapatos de su madre, las clases de baile que nunca pudo terminar. Pero no pensó en nada de eso. Pensó en la forma en que Dimitri había dicho por favor con la voz tan baja que parecía una confesión. Pensó en la manera en que sus manos habían temblado contra la barra cuando ella terminó de bailar. Pensó en la sonrisa que él había tapado con la mano como si fuera una debilidad, y en la segunda sonrisa, la que no tapó, la que le llegó a los ojos y lo hizo parecer humano. Dobló el billete con cuidado, lo guardó en la mesita de luz junto a la foto de su madre y la Virgen de Cacupé que le había regalado su abuela antes de morir, y apagó la luz. En la oscuridad, con el ruido de los trenes pasando a lo lejos y los perros ladrando en la calle de tierra, Lara sonrió en la penumbra. La próxima vez, susurró en la oscuridad, voy a elegir la música, afuera, en algún lugar entre el lujo de Puerto Madero y la pobreza de José León Suárez. Dos personas que no deberían haberse encontrado estaban pensando la una en la otra, con la intensidad de quienes saben, sin saber cómo lo saben, que lo que acaba de empezar no va a terminar pronto. En el espejo, la copa vacía de Romane Conti seguía sobre la mesa de la esquina, y en el cristal, la huella de los dedos de Dmitri Volkov se desdibujaba lentamente mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los vidrios de la puerta. La noche había terminado, pero algo, en algún lugar, acababa de comenzar. Y Lara, la camarera de José León Suárez, que había bailado con los pies en el suelo y el corazón en la garganta, estaba lista para lo que viniera, porque había aprendido algo en esas 3 semanas, algo que ningún billete de $1000 podía comprar y ninguna humillación podía quitarle. Cuando bailas con lo que tienes, cuando bailas con la verdad, no hay imperio en el mundo que pueda hacerte retroceder. Y Dmitri Volkov, el zar del acero que había descubierto que el acero también se dobla cuando la temperatura es la correcta, estaba a punto de descubrir que el verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en encontrar a alguien que no te pida nada. En la penumbra del amanecer, en 2 puntos distantes de la misma ciudad, 2 personas se durmieron con el nombre de la otra en los labios. Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, una orquesta invisible comenzó a afinar sus instrumentos para el próximo baile.